de familia. Agradecimientos a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, canal BHTV, tu canal, Cable Más, Caja Huancayo. Aprovecha la megatasa de 8.5% para tus depósitos a plazo fijo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y buenas tardes con todos, bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia. En esta oportunidad tenemos una entrevistada bastante importante, y es una persona que nos trae mucha información bastante enriquecedora para los estudios eh, sobre los asuntos familiares en nuestro país. Bienvenidos al Laboratorio Jurídico de Andrés, y estamos aquí, demos la bienvenida a Verónica Valenzuela. Ella es periodista e investigadora con estudios de derecho, activista por los derechos de las familias. Verónica, bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá presente en esta importante entrevista de tu parte y a tu servicio, ¿no? Yo estoy en realidad en esta lucha de poder reivindicar a las familias y de poder finalmente llegar a exhibir muchos casos que tienen que ver con abusos, ¿no? Abusos del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio de la Mujer con respecto a las familias. Bienvenida, Verónica. Y en realidad, qué abuso y qué pena cómo vemos, sobre todo cuando pasamos una mirada rápida por el Poder Judicial peruano, y después nos enteramos que no solamente es el peruano, es el de España, de Argentina y de varias partes del mundo, cómo se destruyen las familias por algo que has venido a hablarnos el día de hoy, y que hoy 9 de septiembre es su día institucionalizado. Coméntanos, ¿qué fecha se celebra o no se Justamente, celebra el día? sí, justamente hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra las Denuncias Falsas y irónicamente también este mismo día se celebra eh, eh, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Es irónico porque lamentablemente dentro de nuestro sistema judicial, fiscal, tenemos un sinfín de casos de violencia, ¿no? Ejercido de parte de las instituciones mismas contra las familias, contra los niños. Tenemos casos bastante graves, bastante leves, vinculados también, por ejemplo, a la tenencia compartida. Y básicamente las denuncias falsas en nuestro país no tienen cifras, ¿no? No hay cifras. Muy distinto es el caso de España, Uruguay, que sí se están contabilizando de manera interesante y se están contrastando con la realidad. Hemos tenido como invitado el doctor Felipe Mateo Bueno. Es un abogado procesalista, litigante, doctor en Derecho de España, que hace como un año nos advirtió y nos dijo: señores, ustedes no saben cómo está la cosa acá en España. Acá te ponen una denuncia, basta que te pongan una sola denuncia, el día que te ponen la denuncia, se ha efectivizado que se implante de inmediato la medida de protección, y que de inmediato el agresor salga del hogar, y que de inmediato se ha impedido judicialmente de tener todo tipo de contacto con sus hijos. Estamos hablando de una ruptura, un quebrantamiento familiar, pero abrupto. ¿Y quién nos habla sobre eso en nuestro país? Claro, lo que pasa es que las denuncias falsas en los juzgados de familia ya se han vuelto algo común y cotidiano, justamente porque hay, vamos a decir, padres, ya sean madres o padres, vamos a tratar de especificar, que utilizan la ley de género, por ejemplo, ¿no? Para poder alejar o lograr un alejamiento de parte de, vamos a decir, de ellos, afectando a los niños, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí se me ocurre, yo puedo denunciar mañana a mi esposo y sin medio probatorio alguno, automáticamente no solamente me van a escuchar, sino que me van a dar y otorgar una medida de protección. Y esto definitivamente, vamos a decir que exacerba los conflictos de derecho de familia dentro de los juzgados. No solamente los exacerba, sino que criminaliza generalmente a los padres, ¿no? Es decir, a los papás, ¿no? Y las madres haciendo uso
de este, vamos a decir, de este sistema un poco parcializado, bastante parcializado, que finalmente logran, vamos a decir, destruir los vínculos que los padres tienen con sus hijos y logran alejamientos, e inclusive ahora es tan automático. Tengo un caso bastante singular de una nuera que denuncia a su suegro de supuesta violencia y lo único que bastó para que finalmente el señor de 80 años sea, vamos a decir, sentenciado fue la palabra, obviamente, de la señora con una supuesta evaluación psicológica de afectación. Es decir, no hay un medio probatorio que diga, pues, o sea, este señor de 80 años atacó a la señora con en tal sitio, con tal, no fue tal móvil, etcétera. Nada de eso, basta solamente la palabra. Y eso realmente se está volviendo una amenaza para la familia, para la sociedad. Tenemos una real justificación jurisprudencial y doctrinaria que tú la puedes leer en las resoluciones judiciales que desfilan por kilos en realidad del Poder Judicial, ¿no? Dicen que estos delitos, entre comillas, son delitos cometidos en la clandestinidad. Entonces tú rompes el principio de presunción de inocencia por cuanto, no, pues, como es un delito, entre comillas, clandestino, no tengo que probar la culpabilidad, sino que esta persona, el denunciado, tiene que probar su inocencia. Entonces, te invirtieron totalmente la situación y ahora cuéntanos, ¿qué tan peligroso es para las familias esta ruptura de la presunción de inocencia? ¿Cuántas familias rotas vemos? ¿Qué está pasando con la sociedad? Claro, lo que pasa es que uno de los puntos que hay que tener en cuenta es de que el programa Aurora, a través de los SEMS, lo que está logrando sencillamente es generar una estadística y contabilizando denuncias que en realidad en su mayoría tienen que ser falsas. ¿Por qué? Porque a cualquier denuncia que una mujer haga, prácticamente los SEMS lo que hacen es evaluar a la mujer en supuesta afectación sin ningún tipo de medios de prueba. Entonces, ¿esto qué cosa genera? Genera violencia hacia los niños que están de por medios, entre los padres, y también genera una tremenda carga procesal. Es decir, vamos a decir que se acumulan, ¿no?, los casos y finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo los juzgados de familia? Empiezan a postergar inclusive los casos importantes, los casos que sí tienen que ser tratados de manera urgente, justamente porque se ven atiborrados de estas denuncias que son pues de la nuera al suegro, que son pues de la vecina al otro vecino que de repente no le cae bien. Entonces, en realidad es un tremendo peligro y más aún cuando las denuncias son graves, ¿no? Es decir, por ejemplo, una denuncia de tocamientos indebidos. Es decir, ¿cómo pruebas tú los tocamientos indebidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir mañana que alguien me tocó indebidamente y el medio probatorio, ¿no? O sea, es decir, tendría que presentar algún video, algún audio, pero lamentablemente con estas leyes bien ajustaditas, ¿no? Bien ajustaditas, vamos a ver un sinfín de casos terribles, ¿no? Contra generalmente los hombres, pues, ¿no? Lamentablemente es así, vamos en esa dirección. Vamos, por ejemplo, con las estadísticas de España, de Argentina, que son alarmantes. Es decir, hay demasiadas denuncias falsas en contra de los hombres. Inclusive hay denuncias premiadas, ¿no? Por ejemplo, creo que es el caso de España, es decir, si yo denuncio de violencia a un hombre, a mí me van a premiar con un bono, ¿no? Entonces, estas cosas estamos viendo que se están exacerbando y desde nuestro país nosotros tenemos que poner, vamos a decir, analizarlos antes de ir yendo en más leyes de repente, ¿no? O de repente tratando en lo posible de que estas leyes se masifiquen y finalmente terminen afectando a las familias directamente. Verónica, yo en el inicio de esta entrevista te he presentado efectivamente como investigadora, porque para mí lo eres, aprecio tu trabajo, tengo que decirlo que me encanta el trabajo que estás realizando. Hace poco hiciste una conferencia también donde reuniste a los más bravos del asunto, ¿no? Y te felicito por ello, porque te escucharon y la gente, dejaste a la gente queriendo más.
sobre tu análisis, tu punto de vista y tu perspectiva. Precisamente ha sido eh, un nuevo precedente, una nueva entrega, un nuevo trabajo desplegado por parte tuya que nos estás regalando con este documento que has publicado recientemente sobre el 9 de septiembre, el Día Internacional de las Denuncias Falsas. O sea, estás analizando el tema de las denuncias falsas y te invito a socializarlo y compartirlo con nosotros. Estás tocando el caso de, ojo a la audiencia, el primer caso de denuncia falsa documentado del Perú y evidenciado. No, no te estoy diciendo que antes no ha habido, o sea, han habido un montón, hay gente inocente tras las rejas, definitivamente que las hay, pero exponnos, porque lo veo muy rico el asunto, o sea, tiene mucha materia de dónde extraer información que nos tiene que servir al día de hoy para no volver a caer en lo mismo. Cuéntanos sobre tu artículo, por favor. Bueno, básicamente se trata de este caso noventero, ¿no? Justamente de Leonor La Rosa, que lamentablemente, digo lamentablemente, esta mentira terminó posicionándose en la mente de los peruanos como una verdad, cuando fue una de las primeras denuncias falsas documentadas, inclusive ratificadas, investigadas por demás, y que inclusive ahora ni siquiera lo toman en cuenta, no lo están poniendo en el tapete como algo que hay que tener en cuenta como precedente. Ahora, de que nuestra justicia, lamentablemente, cuando es politizada, criminaliza, ¿no? En este caso, se criminalizó a 4 oficiales, ¿no? Que luego terminaron siendo inocentes por las mismas investigaciones y los hechos que demostraron la inocencia de estos 4 militares. Ahora, ¿quién es Leonor La Rosa? A mí me pareció interesante lo que publicó César Hildebrand en un reportaje de La Ventana Indiscreta, ¿no? En estos años, ¿no? Del 94, específicamente, 1994, donde él exhibe justamente una pericia del doctor Zorrilla, del doctor Zorrilla. ¿Qué es lo que dijo este jefe de Departamento de Salud Mental de, de nuestro país? O sea, ¿qué es lo que especificó? O sea, es algo bastante interesante tener en cuenta de que estas denuncias falsas siempre son emprendidas por ciertas personas que tienen un mismo perfil, que es el perfil psicopático. Leonor La Rosa tenía este perfil psicopático con rasgos bien marcados de manipuladora, mitómana, mentirosa, y todas estas pruebas fueron exhibidas justamente después de que a esta señora le entregan dinero por indemnización y inclusive asilo en Suiza. Una cosa bastante curiosa, o sea, primero la indemnizan, primero la asilan y después investigan, ¿no? Y cuando investigan determinan que estos militares, que inclusive estuvieron presos 5, 8 años, eran inocentes y determinan que la señora tenía estos perfiles, inclusive con un historial, ¿no? Un historial bastante interesante dentro del mismo fuero militar al que ella pertenecía. Entonces la denuncia falsa lo emprendió ella, obviamente con aliados, pues, ¿no? Con aliados que estaban muy interesados en, de alguna manera, seguir enlodando, seguir ensuciando el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, una falacia de esa magnitud debería ser recordado, ¿no? De una manera histórica por los peruanos. ¿Por qué? Porque esto ha sido totalmente corroborado que era falso. Las mismas pericias de medicina legal, las pericias inclusive de las comisiones de esa época determinaron que esta señora definitivamente mintió. Pero actualmente no se dice absolutamente nada de ello e inclusive se dice pues que la izquierda, ¿no? Tiene cierta moralidad, ¿no? Y justamente quienes emprendieron toda esta serie de, vamos a decir, de falacias, ¿no? Bien orquestado, ¿no? Bien orquestado, fueron justamente estos centristas de esta época, estos de izquierda, ¿no? El recordado Javier Canseco, Heriberto Benítez, que era el abogado impulsor, y con quienes, justamente con estas ONGs,
¿no? En el año 2000, ¿no? Nace esta casta, ¿no? De políticos caviares que finalmente siguen hasta ahora, ¿no? Pisándonos el poncho, ¿no? ¿Mm? Precisamente cuando hablamos de pericias, una cosa es que la pericia arroje que la persona efectivamente tiene rasgos psicopáticos, pero ahí es que entra el rol del abogado a preguntar para ver si es que en realidad esta pericia está direccionada a esta persona, ¿no? Y acá obviamente el trabajo finalmente es del abogado. Ahora, es un caso que se pudo documentar y habría ahora en todo caso que ver qué es de la vida de esta señora si es que sigue viva, ¿no? En qué parte de Suiza vive y cómo vive, de repente hace deporte, de repente juega al tenis, no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que tenemos un sistema que has podido documentar a partir y a raíz de este caso, de que primero sancionaron, y es más, esta semana he tenido un caso muy particular con un fiscal al que se lo dije, pues, totalmente sin filtro, y le dije, esta denuncia es falsa, doctor. Y acá hay huecos y hay errores del mismo sistema que hacen que se generen más perjuicios que soluciones. Y el fiscal me dijo, sí, doctor, lo que pasa es que el sistema es un poco cruento, perdóname, pero estás hablando de un padre que nunca vio a su hija, ¿ya? Que después de 8 años vuelve, le pone una denuncia de violencia física a la mamá, pretende pedir la variación de tenencia, en su declaración dice que no ha puesto una demanda de tenencia porque le falta plata para esa demanda, que te cuesta 3 veces, 4 veces más que una demanda de violencia, ¿no? Y la obliga a la niña a ir a Cámara GESE y el RML, que es reconocimiento médico legal. Lo felicito a ese señor padre desde aquí, ¿eh? Felicitaciones, te has ganado el padre del año, compadre. Donde estés, yo sé que me estás escuchando, porque eres sapo, ¿ya? El padre del año. Entonces, la respuesta del fiscal a esa situación, porque incluso lo querían hacer que el padre vaya a hacer, ¿no?, los trámites con la niña, con la menor de la mano. Oye, ¿qué te está pasando? No, es que, un ratito, sabemos que el protocolo GESEL, de cámara GESEL, implica que el agresor, entre comillas, está prohibido de entrar a cámara GESEL acompañado de la víctima, o si quiere estar cerca o merodear, no puede estar, tiene que estar en su casa, ¿no? Pero un ratito, si la niña vive con la mamá, la niña ha vivido toda la vida con la mamá, encima vienes a pedir, y yo no puedo creer cómo hay abogados que sostienen esa defensa, diciendo que quieren que el padre vaya cuando la niña ni siquiera lo ha conocido el papá. O sea, me parece un abuso, me parece un abuso. Y esos fiscales y de lo que resulte de esa situación, a los responsables se les va a denunciar por su procedimiento correspondiente de contravención, pues. Porque utilizando el rol profesional o mal utilizándolo, tú no puedes dañar a un menor en supuesto ejercicio de tus funciones profesionales o cívicas, ¿no? Entonces, vamos observando huecos en el tema. Oye, la niña vivió con la mamá toda la vida, pero la mamá no puede entrar a GESEL. Y al salir de GESEL, va a salir con la mamá. Y el reconocimiento médico legal también, la mamá se va a tener que quedar en la puerta o afuera, tiene que entrar con otra persona mayor, en este caso, felizmente la mamá de la mamá, la abuelita, ¿no? Pero de todas maneras estás generando un trauma en el niño. Claro. ¿Quién le explica a ese niño o a esa niña que el RML es un médico de rutina, entre comillas? No, se le va a tener que decir, porque, ojo, al niño tú le tienes que decir, cuando tú internas o introduces al niño a una audiencia para declaraciones, por ejemplo, ya a partir de los 4, 5, 6, 7 años, de los niños pueden ingresar a audiencia para ser escuchados por el juez. Hay niños que ni siquiera son instruidos de lo que va a pasar o lo que significa. Yo estoy en una audiencia, por ejemplo, de filiación, donde el juez le pregunta a la mamá, señora, usted le explicaba a su niña, ¿verdad? ¿Para qué está acá? Y la niña
Y la mamá dice, sí, sí, claro, doctor. Y la niña la desmiente. No, yo no sé qué hago. Toda feliz la niña con sus colitas, todo. No, yo no sé qué hago acá. Entonces, un ratito, señora, usted ha tenido que decirle a la niña, ¿verdad? Deme un minuto, le dijo. Y la niña saltó de verdad, saltó en un pie de alegría y dijo, ya sé para qué me han traído para acá. Me han traído para ser la hija de mi papá. Yo quiero ser hija de mi papá. Brother, en plena audiencia. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Manipulación infantil, Claro. un sistema bloqueado que a nadie se le ocurrió, igual cuando me hablaron del tema de desnutrición o de crisis alimentaria mundial, que ningún ministro del Perú puede llamar a otro país que no sea Ucrania y abastecerse de lo que se tiene que abastecer para que no haya crisis acá. Caramba, ¿en qué país estamos? Y Sí. es por eso que la labor de investigadores, investigadoras como tú, me encanta porque estás exponiendo la cruda realidad. Ya hay un caso documentado de una denuncia falsa. Ahora, como también has documentado tus investigaciones, querida Verónica, sobre denuncias falsas, nos vas a decir cuáles son las cifras que has podido encontrar del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? A Cuéntanos. ver, justamente quiero contarte un tema en colación a lo que acabas de mencionar. Nosotros tenemos un caso bastante grave de que a un niño, el Ministerio de la Mujer, a través de su abogada de oficio y su SEM, solicitó una quinta evaluación de integridad sexual. O sea, ¿sabes lo que significa eso? Quinta, quinta evaluación. El niño había pasado por 4 cámaras GESEL y 4 evaluaciones de integridad sexual. Y a la abogada de oficio le importó un comino y solicitó más. O sea, yo me pregunto, eh, ¿y cómo es que estas funcionarias, abogadas, coordinadoras en el Ministerio de la Mujer llegan a trabajar y tener esos puestos? Uno, sin tener, vamos a decir, la capacitación con estos temas, porque si van a abordar estos temas deben tener un mínimo de capacitación. Y lo otro es de que qué está haciendo el Ministerio de la Mujer, o sea, cuál es su trabajo, cuál es su labor, qué es agredir a los niños, agredir a los padres, porque yo visito sus redes sociales en Twitter, Instagram o Facebook, y lo que hace el Ministerio constantemente, el Ministerio de la Mujer constantemente es impulsar pues el empoderamiento de las lesbianas, la visibilización de las bisexuales, pero tú no ves en ningún momento la capacitación o en todo caso la formación que se le tiene que dar, inclusive a la población en estos temas, porque estos casos lamentablemente llegan impulsados por el Ministerio de la Mujer. O sea, te comento, es bastante trágico esto. Y con respecto a tu pregunta, justamente la respuesta tiene que ver también con lo mismo. ¿Cómo el Ministerio de la Mujer podría generar estadísticas si ellas mismas no tienen idea de lo que están haciendo ahí? O sea, no hay forma, lo único que están haciendo es contabilizar lo que llega, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que van a sacar? Una super cifra, ¿no? Y es más, hace 3 días veía la página del Instituto de Estadística, ¿no? De nuestro país. ¿Y qué es lo que hay ahí? Hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de la Mujer. En relación a las cifras que me mencionas, yo tengo cifras bastante interesantes de maltrato infantil, pero de mamis, de los módulos de atención a los niños con maltrato. Es decir, eso es lo más acertado que puede haber, porque tomar las cifras del Ministerio de la Mujer no es objetivo en absoluto, porque ni siquiera saben lo que están haciendo ahí, ¿no? Entonces, te digo de indignación porque no es el único caso que yo haya podido encontrar, ubicar, sino son un sinfín de casos. Entonces, estamos en realidad manteniendo un ministerio, o sea, literalmente manteniendo un ministerio que no tiene norte, no tiene fundamento, y lamentablemente nosotros tenemos que ya de alguna manera levantar nuestra voz de los espacios que tengan que surgir, ¿no? Como es el caso del espacio que nos estás brindando tú. El 40%, el 40% de denuncias que llega a MAMIS, eh, los módulos de atención contra el maltrato infantil, eh,
son denuncias que tienen que ver, eh, el 40% responsabilizan a la madre, lamentablemente. Es decir, los otros porcentajes se distribuyen entre los tíos, abuelos, padres, ¿no? Entonces, quiere decir de que principalmente quienes están violentando a sus hijos dentro del seno familiar, intrafamiliar, son las mamás. Y también eso tiene lógica, porque quienes pasan mayor tiempo con los niños somos las madres. Y si no nos educan a nosotras en nuestra real necesidad de poder de alguna manera ser mejores mamás, lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer es solamente desgastar, ¿no?, nuestros recursos en impuestos. Lamentablemente, esa es la conclusión. El Ministerio de la Mujer solamente tiene cifras de feminicidios que contabilizan de una manera bastante chistosa, porque pasa un día y ya tenemos tanto de feminicidio, ya tenemos tanto, o sea, y no hay quien de alguna manera corrobore esa información. ¿Por qué? Porque ellas lanzan esto desde los SEMS hasta el INEI, ¿no? Entonces ya tienes ahí unas cifras alarmantes, ¿no? Y lo curioso es, ¿cómo es posible que continuemos con tanta violencia contra la mujer si tenemos más de 20 años con un Ministerio de la Mujer y más de 20 años con programas como Aurora y los centros de emergencia mujer, los CEMS, que funcionan en todos los departamentos de nuestro país? Curiosamente, en La Libertad, ¿no?, donde los ronderos azotaron, ¿no?, torturaron a 15 mujeres, hay 23 CEMS en La Libertad. Es decir, en La Libertad hay 23 centros de emergencia mujer. Yo me pregunto, ¿qué hacen esos centros de emergencia mujer si no están atendiendo la violencia que los ronderos están ejerciendo contra estas mujeres, ¿no? ¿Qué Entonces, pasó? Les taparon la boca. Les taparon la boca. Acá sí, en Lima ya hubiera reventado una bomba ya. Les taparon la boca, increíble. sí, 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 y nadie tampoco habla al respecto. Nadie habla al respecto. Es decir, muy bien, gracias. No, lo que pasa, ¿y sabes lo que dijo Mirta Vázquez? Que era una cuestión cultural, tradicional, y que nosotros no sabemos de leyes consuetudinarias, y por lo tanto, ¿no? Esto no es cotidiano, ¿no? Y nada más. Felicitar a la ministra de la Mujer por su infructuoso, repetitivo y casi inútil gestión, porque la verdad no satisface en nada a la población en las reales necesidades. Y antes de que nos digan antiderechos, porque has hablado de las comunidades, entre comillas, minoritarias, nos van a decir, ay, tienen los antiderechos, hablar de las lesbianas. Tenemos algo en contra de las lesbianas, querida Verónica, de los homosexuales. Oigan, vivan su vida felices, no tenemos ningún problema con ustedes. Son nuestros amigos, yo tengo amigos homosexuales, son mis patas, amigos, caramba, gente decente. Pero de ahí a que se pretenda institucionalizar un lenguaje, entre comillas, inclusivo hacia los niños, ni los propios homosexuales lo quieren. Claro, Así de sencillo. ellos mismos están en desacuerdo con eso. Solamente cortando en salud con este comentario, ¿no? Respecto a las cifras, nos has dicho que pues no la tienen, ¿no? Y lo peor, que se vanaglorian diciendo este año, y te acabo de sacar el reportaje por acá para que te rías conmigo. Bueno, en realidad, reír por no llorar, porque en realidad esto es para llorar, ¿no? Así lo reportó la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Ojo que hay logias feministas de juezas en el Poder Judicial y está en la página web publicado. Yo no puedo entender cómo puede haber una justicia parcializada. Mañana pongamos jueces machistas, pues. O sea, eso quieren, ¿no? Porque si ponen eso, también ten por seguro que seríamos los primeros en oponernos. Y nos dice, sobre las disposiciones judiciales ordenadas como respuesta a 1.199.000 denuncias presentadas en los 34 distritos judiciales del país. De acuerdo con el informe, y mira, estamos hablando desde que se instaura la 30364, Ley de Violencia Familiar, Ley contra la Mujer. En el año 2001 fueron otorgadas por la institución judicial 251.000 medidas de protección. En el 2020 fueron 230.000, 2019 278.000, 2018 244.000, ¿no? Si tú lo, si de, contando de adelante para atrás,
Si tú vas a hablar de atrás para adelante, la cifra sube, sube en Lima Sur 65.000, 55.000, o sea, caramba, en lugar de reducir, y es más, yo lo he visto porque yo he visitado la sede judicial y decía, este año hemos logrado 700.000 medidas de protección. Caramba, ¿y quién me dice cuántas de esas medidas de protección son falsas? ¿Cuántas de esas medidas de protección verdaderamente alejaron a un violador que debería morir, a un agresor sexual de cualquier tipo, a un violento, a un pegalón? ¿Cuántas efectivamente se han dado y cuántas han separado a los padres de los hijos sin ningún motivo aparente? Que después de 5 años terminan en una conciliación pacífica de desgaste, porque las familias terminan desgastándose tantos años de tanto juicio, ¿no? Verónica, danos un comentario final para cerrar esta entrevista que está espectacular. Me encanta hablar con gente inteligente y que tú produces. Bienvenida al enfoque de familia cuando quieras. Coméntanos un cierre de deposición para el enfoque de familia, por favor. Muchas gracias por la invitación. En realidad, luchemos contra la violencia contra las mujeres, los niños, los abuelos. Hay que tener en cuenta a la familia y no segmentar por cuestiones ideológicas a un solo grupo. Hay que priorizar el interés superior del niño y finalmente vamos por leyes, más bien impulsemos, apoyemos las leyes en beneficio de la familia. Muchas gracias, eso sería todo. Ella es Verónica Valenzuela, periodista e investigadora, y nos ha deleitado con su informe, sus investigaciones. Pueden seguirla en sus redes sociales. Y este programa llega gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja, TV, Cable Más, tu canal, y aprovecha la megatasa de 8.5% para depósitos a plazo fijo por Caja Huancayo, la Caja del Perú. Muchas gracias, Verónica, y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Listo.